Miles de centroamericanos buscan pedir asilo en Estados Unidos. El primer grupo de migrantes que llegaron ya a la frontera entre Estados Unidos y México se anotan en una lista para solicitar asilo en Norteamérica. Muchos esperan ser llamados por los agentes de migración estadounidenses, pero para poder ser elegidos, el estatus de protección, tienen que presentar su documentación en los puntos de acceso autorizados, esto luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que limita este tipo de petición. La caravana de migrantes centroamericanos desafía a los miles de soldados desplegados por Donald Trump en la frontera sur. Siguen firmes en su propósito: solicitar asilo o conseguir el estatus de refugiados en la Unión Americana por la pobreza y violencia que viven en sus países. Esperar a ver qué dice el gobierno de Estados Unidos, a ver si nos ayudan con el asilo, ayudan con una visa de trabajo, ¿verdad? Porque nosotros no venimos a hacer relajo, venimos a que nos den oportunidades para trabajar y seguir adelante. Pero el proceso no es tan sencillo. Para poder avanzar en sus intenciones deben hacer su solicitud a través de un acceso oficial, ubicado en la línea limítrofe, de acuerdo con un decreto firmado por el presidente Donald Trump recientemente. La Casa Blanca ha advertido que sus puertos de entrada por la frontera sur se encuentran al máximo de su capacidad, mucho antes de la llegada de los caminantes, por lo que deberán esperar en México para formalizar su petición. Por el momento no se le ha permitido el ingreso a la Unión Americana a ningún integrante de la caravana, sino que se les recibe la documentación que presentan y las autoridades proceden al estudio del caso. El panorama no es alentador. Representantes del Estado mexicano han advertido que la espera podría prolongarse hasta 4 meses. Organizaciones defensoras de los derechos de los indocumentados denuncian que existe una política para retrasar las solicitudes de los migrantes. A muchos se les pide que vuelvan más tarde a las zonas de control y no se atiende su reclamo. Saludamos en Baltimore, en Maryland, a Michelle Méndez. Ella es abogada experta en asuntos migratorios. Inició su carrera combatiendo justamente las redadas en el gobierno del presidente Bush y ha continuado en el gobierno del expresidente Obama. Un buen día. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Muy buenos días a todos. Hablemos de la situación de los migrantes ahora en la era Trump. Un migrante que pise suelo estadounidense sin contar con el visado requerido no va a poder solicitar asilo e incluso será sujeto a la deportación, según la nueva reglamentación. ¿Cuántos centroamericanos están en esta situación, cree usted? Van a haber muchísimos, van a haber de pronto miles, obviamente, de centroamericanos en esta situación, porque esto es a partir del 9 de noviembre y al menos por los próximos 90 días. Ahora, esto choca sin duda alguna contra los planes de los integrantes de esta caravana migrante centroamericana que actualmente está marchando a la frontera de Estados Unidos y que pretende solicitar asilo en este país. Cada vez hay más. Se conoce un grupo de salvadoreños que ha salido. ¿Por qué estas personas siguen saliendo de sus países de origen? Dicen que están huyendo de situaciones sociales terribles. Sin embargo, cuando llegan a Tijuana o a otros puntos o a Estados Unidos, lo que va a pasar es que van seguramente a ser deportados, van a ser retenidos y luego deportados porque no van a poder usar estos puntos autorizados de entrada. Sí, bueno, lo que va a pasar, porque bajo la ley, es decir, la ley otorgada por el Congreso de Estados Unidos, un inmigrante que entra a Estados Unidos en general ilegalmente por la frontera siempre ha podido pedir asilo, al menos que encuentre agentes de la frontera. También si entran ilegalmente al interior del país, ya ahí pueden pedir también asilo. Pero lo que hace esta proclama es que limita el acceso al asilo de algunos inmigrantes, los que pasan por la frontera ilegalmente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la proclama dice que inmigrantes quienes no se presentan al puerto de entrada, en un puerto fronterizo, no podrán pedir asilo, pero en vez van a estar limitados a 2 tipos de protección: la suspensión de deportación y protección bajo el convenio contra la tortura. Pero estos 2 requisitos para pedirlos son requisitos que ya son mucho más altos, mucho más estrictos que el asilo y además no dan acceso a un estado permanente en los Estados Unidos, como la residencia permanente o la ciudadanía americana. Entonces serán limitados estos 2 tipos de protección. Ahora, abogada Méndez, ¿hay suficiente asesoría legal
técnica para estas personas, estos cientos, miles de migrantes que llegan, que están llegando a Tijuana o que están saliendo de sus países en Centroamérica, huyendo de la violencia, como dicen y argumentan algunos, para poder regularizar, para poder siquiera aspirar a regularizar su situación? No hay suficiente abogados, asesores de los derechos legales, no hay suficiente. En este momento están pidiendo voluntarios abogados de Estados Unidos para que vayan a Tijuana exactamente para eso, para dar asesoramiento de las leyes y de sus derechos. Ahora, cuando entren a Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, a ver cómo va a ser el proceso, tampoco en general hay suficientes abogados que puedan tomar los casos. Tenemos ya una situación bastante urgente con las familias anteriores que fueron ya en libertad, fueron dejadas en libertad después de que fueron separados de sus hijos, y estamos aquí en esta misma situación de tratar de poderles dar toda la representación y toda la información que ellos necesitan, tanto en el interior como en Tijuana también. ¿Qué puede pasar ahora? Se está viendo en Tijuana particularmente que ciertos moradores o residentes mexicanos están diciendo que el gobierno de México les ha hecho una oferta que a ojos de ellos no está muy bien, porque están llegando estos centroamericanos a ocupar el territorio de ellos. Estamos hablando ya de ocupación, lo mismo que pasa quizás con muchos ciudadanos de Venezuela que llegan a Colombia. No es cuestión de discriminar, han dicho los mexicanos, sino que aquí no hay cabida, no hay trabajo, no hay salud para nosotros mexicanos, peor para atender a un hondureño o un salvadoreño. Pues los migrantes no quieren quedarse ahí tampoco. Ellos quieren entrar a Estados Unidos y tener la oportunidad de pedir asilo, que es un derecho humanitario. Ellos tampoco se quieren quedar ahí, pero que sea una oferta, según lo que ha dicho el presidente Trump y el vicepresidente, realmente no es una oferta lo que les están ofreciendo a ellos. Y es lastimoso lo que se ve en este momento, porque hay niños, hay mujeres, hay personas discapacitadas que están en una fila larguísima, y Trump, según lo que ha pasado y lo que han dicho, tienen esta proclama, sí, pero a la misma vez no van a incrementar la capacidad en los puertos de entrada. No, justamente me refería al gobierno de México, que les está ofreciendo a estos migrantes centroamericanos quedarse en asilos improvisados durante algún lapso hasta que se regularice su situación migratoria. Vamos a agradecer. Michelle Méndez, abogada experta en asuntos migratorios, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias y un buen día para usted. Lo mismo, muchas gracias. Y lo decíamos de esta nueva caravana de inmigrantes que está partiendo de El Salvador rumbo hacia Estados Unidos. Son alrededor de 150 personas, dejan su país ignorando las advertencias y el despliegue militar que ha ordenado el presidente Donald Trump para impedir justamente su ingreso. Dicen estar huyendo de la violencia, de la pobreza también, y esta es la cuarta caravana que sale de El Salvador particularmente y tiene el propósito de unirse al resto de centroamericanos que ya se encuentran en México con la intención original de solicitar este asilo en Estados Unidos. Un nuevo grupo de unos 200 salvadoreños comenzó el domingo su camino hacia Estados Unidos. Los migrantes se concentraron en una plaza de San Salvador y desde ahí caminaron 1 kilómetro hasta una terminal en donde abordaron 3 autobuses hacia la ciudad de Sonsonate, 66 kilómetros al este de la capital. Vamos a ir en bus por el momento, para llegar hasta la frontera. A ver qué tal. Aunque son conscientes de lo duro que será el viaje, teniendo en cuenta que no llevan documentos migratorios, se mostraron decididos a soportar lo que les depare el camino. Allá más adelante vamos a necesitar fuerzas, hay que ahorrar fuerzas para más adelante. Es mejor ir en bus. El 13 de octubre, miles de migrantes hondureños salieron de su país en caravana con rumbo a suelo estadounidense. Siguiendo su ejemplo, casi 2.000 salvadoreños abandonaron el país a finales de octubre, huyendo de la falta de empleo y de la violencia de las pandillas. Hablamos ahora del expresidente de Perú, Alan García, que ha pedido asilo en la Embajada de Uruguay en Lima. Esto se da luego de que la justicia le prohibiera salir del país por un lapso de 18 meses. Esto debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora Odebrecht. El expresidente de Perú, Alan García, solicitó asilo en la Embajada de Uruguay en Lima, tras su prohibición de salir del país. Según la Cancillería peruana, el exmandatario ingresó a la residencia del embajador el sábado por la noche. La justicia le prohibió abandonar Perú durante 18 meses, después que la Fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
Las autoridades uruguayas deben ahora evaluar si el caso se encuadra dentro de lo que prevé la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo. Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht. La empresa brasileña admitió que pagó $29 millones en sobornos a lo largo de 3 gobiernos peruanos, incluido el segundo de García. También están bajo la lupa de la Fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo, quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición, Ollanta Humala, que estuvo preso 9 meses con su esposa Nadine, y Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo, agobiado por denuncias de corrupción. Ya nuestros periodistas de Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido al canal de televisión estadounidense Fox News que no sabe si el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, le ha mentido sobre el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Se espera que en las próximas horas la Casa Blanca reciba un informe completo sobre la autoría de la muerte del comunicador. Carolina Valladares desde Washington tiene el informe hasta ahora. Carolina, un buen lunes. ¿Qué tal? Buenos días, Ruth. Desde Washington han pasado ya 6 semanas desde el asesinato del periodista del Washington Post y Donald Trump todavía no tiene las cosas claras. Dijo, como dices en la entrevista con la Fox, que él ha hablado personalmente con el príncipe heredero saudí hasta en 6 ocasiones, algunas de ellas muy recientemente, y dice saber, de hecho no saber aún, si el príncipe heredero le ha mentido o no le ha mentido. Hay que decir que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en este fin de semana con la directora de la CIA, Gina Haspel, precisamente para hablar de este asunto. Todo ello después de que el pasado viernes medios de comunicación de los Estados Unidos dieran por hecho que la agencia de la CIA había concluido que el príncipe heredero sí ordenó el asesinato de Khashoggi, ello en base a una conversación interceptada en la que el hermano de Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, llamó a Khalid bin Salman, que es su hermano y además embajador de Arabia Saudí en Washington. Pues bien, en esta conversación se escuchaba al hermano del príncipe heredero hablar con Khashoggi y le recomendaba que viajara de hecho al consulado saudí en Estambul para recoger ese documento que él en teoría necesitaba para divorciarse. Pues bien, en base a esta conversación, los medios aquí dan por hecho que sí, que Mohammed bin Salman ordenó este asesinato. No obstante, Donald Trump aún prefiere ser cauto y dijo que va a esperar a este lunes, hoy o bien el martes, para comunicar las conclusiones de la agencia de la CIA. Desde Washington, este es el reporte para NTN24. Adelante. Gracias, Carolina, por ese reporte sobre el crimen de Khashoggi, de este periodista saudí, cuando entró a la embajada de su país en Turquía. Y continúa en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York el juicio por el narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. Hay expectativa por las nuevas revelaciones que van a surgir del testimonio de Jesús Zambada García, alias El Rey, primer gran testigo del gobierno estadounidense en este caso contra Guzmán y considerado uno de los mayores narcotraficantes de la historia, y que al igual que Guzmán lo era, se enfrenta a cadena perpetua de ser considerado culpable. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene la noticia hasta ahora. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en donde está previsto la reanudación del juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. Para esta jornada de lunes, el testimonio central dentro de esta fase del juicio vendrá por cuenta de las declaraciones de Jesús Zambada, conocido también como El Rey, y asimismo calificado como uno de los principales socios del cártel de Sinaloa. Hasta el momento es la herramienta clave que tiene ahora la Fiscalía o el gobierno de los Estados Unidos para presentar todo su caso y los argumentos en contra de Joaquín Guzmán Loera. En una primera fase de esos testimonios que trascendieron la semana pasada, hubo allí algunos elementos que generaron sorpresa, entre ellos cómo estuvo completamente controlado en algunos puntos del territorio mexicano las operaciones dedicadas al narcotráfico en colusión
con oficiales del propio ejército mexicano. También en esas declaraciones han trascendido otros argumentos en donde se revela cómo el cártel de Sinaloa sobornaba a todo tipo de oficiales del gobierno mexicano con el objetivo de asegurar sus operaciones. Es precisamente el testimonio el que genera mayor expectativa, dado que anticipadamente en algunas transcripciones de las conversaciones que han tenido dentro de la sala del juez Brian Cogan, el magistrado, con los abogados de la defensa y también de la Fiscalía, se ha anticipado que Jesús Zambada en las próximas horas podría testificar cómo se llegó a entregar en algún momento un soborno de $6 millones al actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Graves declaraciones o señalamientos que en el momento en que trasciendan, pues obviamente generarán una enorme preocupación, sobre todo en México, dado que hasta ahora el testimonio de Jesús Zambada ha generado enormes controversias alrededor de las operaciones del cártel en ese país. De momento ya está prácticamente todo listo para el inicio de esta segunda semana de juicio contra el Chapo Guzmán en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias como siempre. Y ayer ha terminado el recuento manual de votos en Florida para elegir al gobernador y al representante en el Senado por este estado. Los candidatos demócratas no lograron la victoria, reconocieron su derrota, han otorgado el triunfo a sus contendores republicanos. Ya Paola Serna tiene el reporte. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ayer se vencía el plazo dado para realizar este recuento de los votos de las elecciones primarias de manera manual. Ya se había realizado un voto a través de las máquinas la semana pasada y ayer ya pues se obtuvieron los resultados finales que no distan de lo ocurrido durante las elecciones primarias del pasado 6 de noviembre. Ambos candidatos republicanos para el Senado y también para gobernador pues lograron el triunfo, un triunfo que debe ser nuevamente reconocido por una junta que analizará estos resultados mañana martes. Rick Scott será el nuevo senador republicano por el estado de la Florida y Ron DeSantis será el nuevo gobernador también republicano del estado. Los candidatos Andrew Gillum y Bill Nelson, los demócratas, pues ya han reconocido durante el fin de semana el triunfo a sus contendores en una carrera por estos puestos del Senado y la gobernación bastante apretadas, con bastantes críticas también sobre el sistema electoral de algunos condados en el estado de la Florida, particularmente el condado de Palm Beach y el condado Broward, donde la supervisora de elecciones, Brenda Snipes, justamente ha anunciado que deja esta posición, esto frente a las críticas que han habido por las dificultades que hubo en ese centro electoral del condado Broward. El senador republicano cubano-americano también por la Florida, Marco Rubio, ha felicitado a Rick Scott por este triunfo de los republicanos. Hace más de 100 años no se veía que dos senadores republicanos estuvieran representando al estado de la Florida. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día y continuamos, Paola. Luego del corte comercial vamos a hablar de Cuba, que ya tiene la fecha para el retorno organizado de sus médicos en Brasil. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a continuar con más del programa La Mañana, por supuesto agradeciéndoles su sintonía. Y Cuba ha anunciado el retorno de sus médicos en Brasil antes de fin de año. Se trata del equipo de 8.000 especialistas que hace parte del programa Más Médicos, que fue suspendido la semana pasada. Funcionarios del Ministerio de Salud de La Habana han informado que el plan de regreso se va a poner en marcha en los próximos días y se hará de manera ordenada y segura. La decisión de retirar a los médicos fue en respuesta al pronunciamiento del presidente electo Jair Bolsonaro, quien cuestionó la preparación de los galenos. El gobierno de Alemania ha prohibido la entrada al país a 18 ciudadanos saudíes presuntamente implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul. La medida aplica para todo el espacio Schengen en la Unión Europea. Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista en televisión que no sabe si el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, quien aseguró que no estaba implicado, le mintió.
El diario The Washington Post ha revelado que la CIA concluyó que el príncipe ordenó el asesinato del reportero, quien era crítico de la monarquía saudí. El presidente de Turquía ha recibido a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Ambos participaron en el acto de inauguración de un gasoducto que se espera suministrar gas natural ruso a Turquía a través del Mar Negro. Se trata de una vía de exportación de gas ruso a Europa Central que evita pasar por Ucrania. Moscú ha acusado a Ucrania de haberle robado gas destinado a la Unión Europea. Y cientos de fanáticos de Mickey Mouse en Japón esperaron más de 10 horas. Hicieron largas filas para poder ver al más icónico personaje de Disney en su cumpleaños número 90. El Disneyland de Tokio abrió las puertas de la casa de Mickey, permitió que sus seguidores entraran a tomarse fotografías. El 18 de noviembre se celebra la primera aparición pública de Mickey Mouse. Venezuela entre los 3 peores países del mundo en conectividad de Internet. Según un estudio de la empresa Speedtest Global Index, la nación petrolera lidera junto a Argelia y a Yemen esta lista de los países con el peor Internet, peor conectividad de todo el planeta. La noticia enseguida con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, según este estudio realizado por esta compañía Speed Global Index, Singapur sería el Internet más veloz del mundo, también Islandia. Y en América, Estados Unidos, Canadá son los primeros países con el Internet. Y en América Latina, el peor país es Venezuela, que de 130 países se ubicó en el puesto número 128. Ruth, y quería mostrarte, hoy comienza la semana del estudiante universitario acá en Venezuela y estamos en la Universidad Central de Venezuela justamente para hablar sobre este tema de este peor Internet. ¿Cómo hacen los estudiantes en el país para poder estudiar con un Internet que es muy precario? Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos, con alguno de estos estudiantes. ¿Cuál es tu nombre? Augusto Rojas. Augusto, ¿cómo hacen ustedes los estudiantes universitarios para poder de alguna manera acceder a la información que está en el Internet con un Internet tan básico como el que tenemos en Venezuela? Pues tenemos que depender de varias plataformas. Si no tenemos Internet en la casa, tratar de usar el Internet en la universidad o cargar los datos móviles de los teléfonos. Ver cuál es la plataforma rápida o que está a la mano en ese momento para tratar de entregar los trabajos y acceder a la información de estudio. Ahora, nosotros estamos en la Universidad Central de Venezuela, en la principal casa de estudio del país. Cuando uno, por ejemplo, viaja a otros países y va a la principal casa de estudio de cualquier país, siempre hay Internet en todos lados. En la Universidad Central de Venezuela ni siquiera existe el Internet en los pasillos, por ejemplo. No sé si en la biblioteca habrá Internet. Sí, en la biblioteca, en lo que es la biblioteca y las facultades, el interior de los edificios tienen Internet. No en todas las zonas, pero sí hay áreas, bibliotecas o algunos salones que poseen Internet gratuito y nosotros tenemos una clave de acceso. Sin embargo, por el robo de los cables o la caída de las plataformas, es un Internet constante. O sea, hay días que hay días que no hay días que está colapsado, entonces no es algo que tenemos continuidad de acceso al servicio. Ahora, ¿es una labor titánica estudiar así en Venezuela? Sí. Es totalmente titánica porque tenemos que acceder a las bibliotecas que a veces no están disponibles todas las horas abiertas por temas también de seguridad. A publicaciones periódicas, que es muy costoso el papel, entonces, ¿sabes? Acceder a la información es difícil. O sea, no lo tienen en físico y tampoco lo tienen en internet, entonces hay que negociar con los profesores y decirle, mire, tengo el trabajo pero no te lo puedo enviar, te lo llevo en pendrive. Entonces tengo que esperar el día siguiente a entregárselo en físico, en pendrive, o imprimir también, entonces está costoso. Entonces, por todos lados se vuelve difícil. Ahora, ¿por qué crees que está ocurriendo eso en Venezuela? Sabemos que hay una crisis profunda, pero ¿por qué crees que de alguna manera eso representa un ataque a la propia universidad? Mira, es un ataque a la propia universidad, es un ataque a la academia, pero en general al trabajo y el desarrollo económico de un país. O sea, estamos en una sociedad donde la economía se está volcando al negocio por internet y pues todas las transacciones del mundo se están haciendo en internet. Si no tienes conexión, entonces la economía de un país también se ataca, los estudios se atacan, entonces un país tiene que seguir adelante y se ve truncado. ¿Cuál es tu nombre?
Augusto Rojas. Augusto Rojas, estudiante desde acá de la Universidad Central de Venezuela. Ruth, también vale destacar que la principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela, CanTV, prácticamente se encuentra en la quiebra. Nosotros le hemos llevado a través de NTN 24 las distintas protestas que se han registrado de los trabajadores de esta empresa, que aseguran que ni siquiera el sueldo les alcanza para comer y mucho menos el servicio que presta esta principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela, por supuesto no es óptimo. Y así como está esta universidad, están casi todas las universidades del país con un internet precario y también, por supuesto, los hogares. Algunas compañías han tenido que de alguna manera comprar o prestar algún servicio de internet satelital para poder realizar sus actividades. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar a esta hora desde la Universidad Central de Venezuela, y con ella retornamos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias. Vamos a hablar ahora del hambre, la falta de alimentos, también el alto costo de los pocos productos que se consiguen en los supermercados. Han llevado al límite al venezolano de a pie. Dentro de uno de los barrios más exclusivos de Caracas, una comuna chavista, ha instalado un matadero ilegal. Ahí se vendía carne bajo ningún tipo de control sanitario. Los habitantes del sector denunciaron malos olores y también presencia de plagas en el sector. La crisis ha obligado a los venezolanos a encontrar cualquier vía u opción posible para subsistir, y en un intento por lograrlo, un grupo de personas de una comuna del este de Caracas instaló un matadero ilegal. En el patio de una construcción aún se ven algunas de las reses que iban a ser sacrificadas para luego vender su carne. El proceso, que no contaba con las medidas de salubridad necesarias, alertó a los vecinos, pues los malos olores y las plagas hicieron presencia en la zona. Se estaba vendiendo sin ningún tipo de refrigeración, se estaba vendiendo sin ningún tipo de medidas sanitarias. El lugar olía a carne cruda, y había muchísimas moscas, gente haciendo fila. Los representantes de la comuna, afín al gobierno, justificaron la venta de carne al afirmar que luchan contra la guerra económica del que, según ellos, es víctima su país. Un argumento que va en línea con las continuas sugerencias del régimen para que los ciudadanos prácticamente tengan una granja en su casa. La agricultura urbana, una revolución dentro de la revolución, también acogida por nuestro pueblo. Medidas desesperadas que son además impulsadas por el alto costo de la carne, producto de las restricciones del régimen. Los distribuidores nos venden a nosotros a un precio costoso. Entonces nosotros no podemos vender la carne regulada porque la compramos cara. ¿Y por qué la compramos? Porque si no, tenemos que cerrar el negocio. O sea, si no vendemos, lamentándolo mucho, tenemos que cerrar el negocio. Actualmente un kilo del alimento costaría alrededor de 1.400 bolívares soberanos, es decir, unos $5. Vamos a hablar ahora del buque hospital Comfort de la Armada de Estados Unidos, que ha llegado al Golfo de Urabá, en Colombia, con 200 médicos a bordo. Tiene capacidad para atender diariamente a 300 personas. Para prestar esta labor humanitaria y asistencia médica cuenta con 9 salas de cirugía. Está anclado frente a las costas de este municipio. Como una gran ayuda, recibieron los habitantes de los municipios costeros de Antioquia la llegada del buque hospital Comfort. Ya uno está viejo, pero que la cuestión está viejo, pero quiere ver. Un grupo de 200 profesionales de distintas especialidades con el objetivo de ayudar a la salud de los nacionales. Es una capacidad altísima de proveer salud a todos los habitantes de esta región del Golfo de Urabá. La principal recompensa es recibir el agradecimiento y solucionar sus problemas de salud. Sí se puede enfrentar el crimen internacional con desarrollo, con oportunidad. Una tarea que seguirán las autoridades en Colombia. Y Chile ha firmado 3 acuerdos de cooperación con Nueva Zelanda durante la visita del presidente Sebastián Piñera a este país. Buscan estrechar la colaboración en áreas como la agricultura, el comercio y la protección de la biodiversidad. Piñera también expresó su deseo de que Nueva Zelanda pueda unirse a la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Perú y Chile. Chile y Nueva Zelanda firmaron este lunes 3 convenios para reforzar su cooperación en agricultura, comercio y protección de la biodiversidad. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que se encuentra de visita por el país oceánico, destacó en rueda de prensa los puntos de unión entre ambas naciones.
Lo más importante es que tenemos una misión que cumplir y tenemos un gran reto, que es la protección de las libertades, los derechos humanos, el comercio libre y abierto. Los convenios incluyen el Acuerdo Estratégico Agrícola entre Chile y Nueva Zelanda para 2018-2021 y un acuerdo relativo a la cooperación en materia de barreras no arancelarias. También suscribieron una declaración conjunta bilateral sobre cooperación antártica y un acuerdo para la conservación de las aves marinas. El presidente chileno también expresó su deseo de que Nueva Zelanda pueda unirse pronto a la Alianza del Pacífico. Por su parte, la primera ministra del país, Jacinda Ardern, calificó como decepcionante la falta de consenso en la cumbre del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, APEC, a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Antes, Piñera se reunió en la Casa de Gobierno en Auckland con la gobernadora general de Nueva Zelanda, Patsy Reed. Participó en un encuentro empresarial y colocó una ofrenda floral en el memorial del Museo de la Guerra. Dos maestras indígenas colombianas han viajado a Madrid para participar en el proyecto Hazañas que lidera nuestra cadena aliada RCN Televisión. Para conocer de qué se trata esta iniciativa, vamos a hacer contacto con nuestro periodista en la capital española, Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen lunes para ti. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana. Gracias al proyecto Hazañas Maestras de nuestra cadena aliada RCN y Fundación Carolina Colombia, las profesoras Dora Tunúbala y Cecilia Villafañe ya están en Madrid. La tierra del Quijote las recibió con los brazos abiertos. Ellas consideran que esta oportunidad de conocer los sistemas de educación españoles y la cultura de este país les permitirá seguir creciendo como profesionales y, por supuesto, como personas. Fundación Carolina España les ha organizado una agenda con diversas actividades. Una experiencia maravillosa, primera vez viajar en avión, también nunca me imaginé ese cambio tan brusco por el horario, es algo muy nuevo y no, maravillada, encantada. Yo espero es como la enseñanza acá, ¿sí? Muy diferente a como me toca que enseñarles a mis niños. Sobre todo en lo que hablamos de la educación propia, y acá es una educación ya más globalizada. Pienso que España es un antiguo continente que me imagino por la modernidad debe tener muchas cosas que podemos compartir, tanto ancestral como con los españoles, pienso yo acá, y ese será el conocimiento que le voy a llevar a mis niños y a mi comunidad, porque yo hablo tanto con los padres y con los niños. La agenda trata de combinar visitas a instituciones públicas responsables del sistema educativo español y de empresas privadas y fundaciones. Tenemos mucho interés en que en Madrid conozcan la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Amigos televidentes de la mañana, este martes será un día especial para estas destacadas maestras colombianas, porque les espera el Museo del Prado, que está cumpliendo precisamente esta semana 199 años. Lo más destacado de sus colecciones estará a disposición de Dora y Cecilia. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Gracias a Marcelo, y continuando con lo que estás diciendo, en Madrid el Museo del Prado, que celebra su aniversario número 199, está preparando los festejos de su bicentenario con una muestra de su legado. Se trata de la principal institución cultural española y todo un referente de la humanidad. El Prado cumple 199 años e inicia oficialmente los actos de su bicentenario. Festejos que comienzan con una jornada de puertas abiertas y la inauguración de la muestra Un lugar en la memoria. Más de 160 obras completan esta exposición que inauguran los Reyes. La muestra propone un recorrido cronológico por la historia de la Pinacoteca. Piezas emblemáticas que se acompañan con material audiovisual, libros e instalaciones para ahondar en el conocimiento de España a través de su pinacoteca más reconocida. La entrada al museo también será gratuita los próximos 23, 24 y 25. Además, el Prado promueve su primera campaña de micromecenazgo desde 5 euros para adquirir una nueva obra. A todo ello se suma un lavado de cara. Todas las fachadas del edificio Villanueva se someterán a obras de restauración.
Durante los trabajos, que concluirán en febrero de 2020, detalles de telas pintadas por algunos de sus grandes maestros, como Velázquez, Rubens o El Greco, vestirán las fachadas de la Pinacoteca. Vamos a un corte comercial y cuando retornemos 5.600 bomberos están luchando actualmente contra el incendio que azota el norte de California. Van 77 víctimas mortales. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Seguimos con más del programa La Mañana en NTN 24 y vamos a continuar revisando lo que trae la agenda informativa en el mundo. Cerca de 4.000 personas hasta el momento han sido evacuadas de varias aldeas, 10 en total, en Guatemala, tras una fuerte erupción del volcán de fuego. Se trata de la quinta erupción en lo que va de este año. Las autoridades ya han habilitado 3 albergues a donde han sido trasladadas unas 2.000 personas. El volcán de fuego está ubicado a 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca. Las evacuaciones se realizan de forma preventiva para evitar cualquier tragedia por la actividad de este coloso. Recordemos que el pasado 3 de junio el volcán, el más activo de los 32 que tiene Guatemala, registró su más violenta erupción que dejó 190 muertos y más de 1.7 millones de afectados. 5.600 bomberos están luchando contra el incendio que azota el norte de Florida. Los equipos de emergencia esperan que se cumplan los pronósticos que vaticinan para este miércoles las primeras lluvias desde hace meses. El incendio, bautizado como Camp Fire, ya ha cobrado la vida de 77 personas, mientras 1.276 están desaparecidas. Las llamas han destruido 13.000 edificios y viviendas. Vigilia en Paradise, la ciudad devastada por los graves incendios en California. En una misa han recordado a las víctimas fatales que deja esta emergencia. Los asistentes a la ceremonia encendieron velas, se mostraron profundamente afligidos. Las conflagraciones han dejado a cientos de personas sin hogar. Y termina la incertidumbre política en Florida. Los candidatos demócratas concedieron la victoria a sus rivales republicanos en 2 contiendas clave. Así las cosas, el nuevo gobernador del estado será el excongresista Ron DeSantis y el escaño en el Senado Federal, que estaba en juego, lo va a ocupar el saliente gobernador Rick Scott. Tras concluir el proceso manual de recuento de votos de las pasadas elecciones de medio término, celebradas el 6 de noviembre, ambos mantenían este fin de semana ajustadas ventajas. Las familias de los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan han reclamado que la nave sea reflotada y de esta manera se conozca la verdad de lo que pasó. El sumergible, que estuvo desaparecido más de un año en el Atlántico, fue localizado el pasado sábado a 907 metros de profundidad. El ministro de Defensa de Argentina ha asegurado que cree que no existe tecnología capaz de extraer este submarino. Ahora yo estoy reclamando que refloten al submarino. Yo necesito una prueba de mi esposo. Yo necesito algo de él. Es la única forma que yo voy a poder descansar y que él descanse en paz y yo darle una respuesta a un niño de 8 años que sigue esperando a su papá. En este caso, el duelo es muy difícil de hacerlo por el tema de que no tenemos el cuerpo de la persona. Pero bueno, ya tenemos aunque sea la foto del submarino, que es lo que nos importa, pero igualmente pedimos más fotos de las que nos mostraron ayer. El expresidente de Perú, Alan García, ha justificado su pedido de asilo en la residencia del embajador uruguayo en Lima por el clima de persecución política que según él vive su país, en una carta que ha dirigido al presidente de Uruguay, a Tabaré Vázquez. Un juez le prohibió salir de Perú durante 18 meses mientras se investiga si el exmandatario recibió un pago de Odebrecht por $100.000 que sería parte de un soborno para favorecer a la multinacional brasileña en las obras del Metro de Lima. El abogado del expresidente ha pedido al gobierno de Martín Vizcarra que no le niegue el salvoconducto a Alan García si este finalmente recibe el asilo. Nosotros esperamos de acogerse el asilo solicitado a la República del Uruguay. Una vez que ésta sea otorgada, el gobierno del presidente Vizcarra no puede pasar a la vergüenza internacional de negarle el salvoconducto al expresidente García.
Varias protestas contra la corrupción en Haití dejaron al menos 2 muertos y varios heridos. Grupos opositores aprovecharon estas manifestaciones para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. En Puerto Príncipe, la policía lanzó gases lacrimógenos, hizo disparos también al aire para disolver a los manifestantes que intentaban llegar al Parlamento. Estas movilizaciones se desarrollaron en distintos puntos del país para exigir al gobierno que aclare el manejo supuestamente fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe, programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país. El narcotraficante mexicano Héctor Beltrán Leiva, preso en una cárcel de máxima seguridad desde el 2014, ha muerto de un paro cardíaco. Apodado el H o el ingeniero y jefe del cartel de las drogas que lleva a sus apellidos, Beltrán Leiva, de 56 años de edad, sufrió dolores en su pecho en la celda en el Altiplano. Las autoridades mexicanas han ordenado una autopsia para confirmar las causas de su muerte. Después de esto, el cuerpo será entregado a su familia. Héctor Beltrán Leiva tomó en el 2009 el control del cartel tras la muerte de su hermano Arturo, fallecido en un tiroteo con la Marina de México. En Irak, 5 muertos, 16 heridos, deja una explosión de un carro bomba cerca de un restaurante popular en el centro de la ciudad de Tikrit, al norte de la capital. Entre los fallecidos se encuentran 3 mujeres, también están 2 hombres. Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la autoría de este atentado. La explosión también causó daños materiales en varios automóviles civiles y en los edificios cercanos. El grupo yihadista Estado Islámico, que mantiene células ocultas en el norte de la provincia, ha cometido numerosos atentados y ataques armados en los últimos meses contra los cuerpos de seguridad y objetivos civiles. El balance de víctimas es preliminar hasta el momento, por lo que la cifra de muertos podría aumentar con el paso de las horas. Y coincidiendo con un consejo de los ministros de Exteriores, los representantes de 27 Estados miembros de la Unión Europea preparan la cumbre sobre el Brexit del próximo domingo, en la que los dirigentes prevén dar luz verde al acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para la salida del Reino Unido de este bloque. La primera ministra británica, Theresa May, aclaró que el pacto está completamente acordado. Esto dificultaría la posibilidad de hacer cambios, como reclaman sus críticos e incluso miembros de su mismo partido. Will Smith ha sorprendido con su presencia a los asistentes a la media maratón de Cuba. Ahí vemos al actor estadounidense que ha corrido por las calles de La Habana en compañía de sus 2 escoltas. Medios locales han informado que Smith entrenó muy temprano y antes de iniciar la carrera dijo estar muy emocionado de poder visitar la isla. Promover el encuentro cultural, el intercambio y la transferencia de conocimientos. Este es el trabajo de la Fundación Serendipia, con sede en Bogotá. Decidió poner en marcha ya hace algunos años en Colombia esta labor. Serendipia, una organización sin fines de lucro, se basa en la idea en que la interacción humana es clave para el entendimiento del interior y lo exterior. Por eso busca que cada acercamiento entre sus participantes se concrete y exprese a través de productos artísticos. Es una institución que surgió gracias al esfuerzo de un alemán y unos colombianos, un grupo de colombianos. Todos ellos comparten la pasión por el arte, la mezcla de razas y su manifestación a través de la danza, la música y la pintura. El clic. Un alemán y un colombiano nos acompañan a esta hora en el programa La Mañana de NTN 24. El creador de la Fundación Serendipia, Jan Copelín, y Arturo Prado, director de la Corporación Folclórica Candombeo y Color. Desde el 2015 sé que están juntos. Gracias por darnos su testimonio sobre lo que sucede, esta mezcla de culturas aquí en La Mañana de NTN 24. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, y le preguntaba, ¿qué hace un alemán en Colombia tratando de unificar o de ver de qué forma se hace más rica la cultura de este hermoso país? Bueno, ¿qué hace un alemán en Colombia? Es una muy buena pregunta y muchas veces me la hago, porque la realidad es compleja, ¿cierto? Y lo que quiero hacer es ese país, esa sociedad que me ha acogido durante 6 años muy bien, que me ha brindado perspectivas profesionales y personales, como devolverle algo a la sociedad. Y yo creo que hay muchas necesidades donde tal vez el Estado no logra cubrirlas por completo. Entonces ahí intento dar un granito
a todo ese proceso sociocultural del país. Señor Prado, ¿cuán rica es la cultura y de qué forma se le puede sacar provecho? Usted que conoce mucho de arte, la música que encierra, el color, lo hablábamos aquí, y el folclore colombiano. A ver, muy buenas. Candomblé y Color es una organización que ha venido año tras año tratando en lo posible de rescatar nuestra identidad cultural dentro de las expresiones escénicas, entre ellas danza, música, teatro. Y hasta el momento el trabajo, ahora que se ha fusionado con Serendipia, ha sido muy positivo porque hay una fuerza mayoritaria frente a lo que realmente queremos hacer. Ahora, Arturo, ustedes están trabajando con un sector en Bogotá, particularmente. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo y en qué consiste el trabajo? Bosa y Kennedy, dos localidades que han venido dándolo todo dentro de la parte cultural, específicamente, como decía, ¿sí? En la parte danzaria, en la parte musical, donde los instrumentos autóctonos han sido nuestra base primordial para poder dar a conocer lo que sentimos a través de un repicar de cununo, ¿sí? O de marimba o de guasá, donde las voces de nuestros ancestros se ven reflejados sin querer queriendo por un sentimiento que queremos que se escuche en Colombia y por qué no a nivel exterior. Ahora, Jan, ¿cuán importante es la integración de las personas? Vamos a hablar de jóvenes, de adultos, de niños, en este intercambio cultural. ¿Cuál es lo beneficioso para estas personas que integran las poblaciones que ha mencionado aquí Arturo? En este tipo de trabajo que, como muy bien dices, busca integrar personas con fondos socioculturales muchas veces muy diferentes, los beneficios son varios. Está por un lado las herramientas de expresión artística que brindamos a través de la actuación, la danza afro con el profe Arturo, la música afro, pero más allá hay unos beneficios que solo se ven en el trabajo en grupo. Cuando, como en este caso del proyecto de Zambumbia, donde se crea una obra teatral basada en una leyenda ancestral afro, dejar a los chicos crear la obra, tener un punto de partida que es la leyenda, pero después trabajar con los chicos y invitarlos a contar la historia ellos, interpretarla desde su experiencia, desde su vida, y ponerse de acuerdo de cómo lo quieren contar, qué quieren contar. Hay momentos de creación colectiva y ese colectivo, esas decisiones que se toman en conjunto, obviamente también hay momentos difíciles de peleas, de malentendidos y por el otro lado mucho amor en el grupo. Esos son espacios donde se permite crecer como persona y finalmente también entender que el mundo no está prefabricado y predestinado, sino el arte me enseña que lo puedo interpretar a mi manera y aportar cosas desde mi propio ser. Así es. Ahora, profe Arturo, como le ha dicho Jan, ¿ustedes pretenden llevar a cabo en otras poblaciones este tipo de manifestación artística o solo trabajar en estas dos? ¿Y cómo pretenden difundirlo, si es el caso? No, claro que sí. La intención es dar a conocer. El Distrito Capital tiene 20 localidades y nosotros queremos llegar a cada una de ellas. Inicialmente aquí en Bogotá. Luego ese trabajo darlo a conocer a nivel nacional, porque realmente el trabajo que se escogió es del departamento de Nariño, precisamente Barbacoas. Es un trabajo que rescata la buena intención del hombre y la mujer afrodescendiente que a lo largo de tantos años han venido con la intención de darse a conocer o que se reconozcan como es debido, de una forma que a partir de la cultura expresiva haya un reconocimiento total, ¿sí? Para cada una de nuestra ancestría, en este caso Barbacoas. Bueno, vamos a agradecer, han estado con nosotros Jan Koppelin y Arturo Prado Marquinés, ellos hablándonos un poco de promover o la importancia de promover este encuentro cultural, este intercambio, transferencia de conocimientos, un trabajo de la Fundación Serendipia. Gracias por estar con nosotros, un gusto haberlo tenido en la mañana de NTN 24. Gracias, muy amable. Vamos ahora a hablar de noticias en Chile y el gobierno de Sebastián Piñera que ha dado de baja a 4 carabineros tras la muerte de un mapuche. Los uniformados están acusados de destruir pruebas
de un operativo policial. Ya los organismos sociales están pidiendo la renuncia del ministro del Interior. En Santiago de Chile el tema lo desarrolla nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Adelante, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues avanzan estas investigaciones para determinar efectivamente los motivos y el contexto de la muerte de Camilo Catrillanca, un joven de 24 años de la etnia mapuche. Ha ocurrido este hecho en la Araucanía y donde están involucrados pues un grupo de policías. Vale la pena recordar que el gobierno del presidente Sebastián Piñera dijo que era muy importante esclarecer el deceso de este joven mapuche. En medio de ese contexto se conoció en las últimas horas, y lo hizo el ministro del Interior, quien en este momento hace las funciones de vicepresidente, teniendo en cuenta que Sebastián Piñera está fuera del país en una gira, que dos oficiales que estaban a cargo de este contingente especial de la policía pues presentaron sus respectivas renuncias, y 4 carabineros más están siendo pues destituidos debido a que habrían borrado las imágenes de cámaras de seguridad que serían fundamentales en la investigación. Vamos a escuchar las declaraciones de Andrés Chadwick, ministro del Interior y vicepresidente de Chile. El general Mauro Victoriano, jefe de Orden y Seguridad de la Araucanía, y ha presentado su renuncia el coronel Iván Contreras Figueroa, prefecto de las Fuerzas Especiales de la Araucanía. Ambos han presentado su renuncia por las responsabilidades de mando en términos de las investigaciones y clarificaciones que se exigían por la actuación de Carabineros. Y están en proceso, de acuerdo a las normas administrativas, para ser dado de baja los 4 integrantes del equipo GOPE que llegó inicialmente al lugar de los hechos por no haber dicho la verdad acerca de las cámaras de vigilancia. Y es que sin duda pues este hecho le ha generado muchos problemas al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vale la pena recordar que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, será interpelado en el Parlamento, y hay algunos sectores políticos, sociales e incluso la familia de Camilo Catrillanca que piden la renuncia del jefe de esta cartera. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días.